Estamos con Elizabeth Nava Hernández, esposa de Felipe Rodríguez. Elizabeth, queríamos platicar contigo sobre lo que ha hecho Felipe, quién es como hombre, quién es como maestro. Bueno, la trayectoria de participación social de Felipe Rodríguez Aguirre, su nombre completo viene desde 1980 en una participación muy activa. Sin embargo, desde los 70s que ingresa al magisterio estatal en el Estado de México, pues siempre inicia su docencia encaminando a sus alumnos hacia pensar lo que pasa en nuestro país, analizar, dar propuestas de desarrollo de las comunidades, principalmente en Nezahualcóyotl. Y en muy poco tiempo, en los 80s, el compañero pues asume una responsabilidad a nivel nacional cuando se integra a la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Esta coordinadora viene y su historia es de muchas organizaciones sociales en nuestro país que decidieron unirse. Decidimos unirnos porque en esos momentos yo ya me integro en 1980 y digo, soy testigo fehaciente de lo que él ha venido desarrollando a partir de ahí, de los 80s. Y bueno, todas las reuniones que se dieron en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular siempre fueron en términos de una lucha social, de desarrollo de las comunidades, de luchar por los derechos que como mexicanos tenemos, que es el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al empleo, ¿verdad? Y en esos términos, pues creo que lo que como formas de lucha se utilizaron, no nada más él, el conjunto de compañeros que nos íbamos integrando, pues son luchas que el derecho lo tenemos, ¿no? Hay un derecho de hacer una actividad, una marcha, un plantón, una huelga, caminar por las carreteras para informar a la gente vecina de las comunidades donde estamos, y no ha sido otra cosa que eso. En esos términos, él ha sido partícipe de grandes coordinaciones a nivel nacional, después con la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que estaban en ese tiempo los campesinos, la Cocina, que era la Coordinadora Sindical Nacional, o sea, se integró junto con muchos compañeros a los procesos más de frentes amplios en este país, y no conforme con ello ha sido partícipe de coordinaciones a nivel internacional. Él ha salido a diferentes países donde pues lo único que se hace es analizar digamos los procesos que se viven en cada uno de ellos y los problemas que se dan, y también él, como muchos compañeros, han sido capaces de dar alternativas. Él fue diputado federal y desde la Diputación Federal apoyó muchísimo a diferentes estados, a Oaxaca, a Michoacán, a Veracruz, a San Luis Potosí, por decir algunos. E incluso aquí hay compañeros que al saber y enterarse de lo que estaba pasando con él, pues en estos momentos nos están visitando y están preguntándonos qué vamos a hacer, porque están preocupados que después de 5 días el compañero permanezca recluido en la cárcel de Santiaguito, en el Estado de México. Tú eres su esposa, ¿venías en esta marcha? Sí, desde luego. Creo que hemos sido una familia que participa en su totalidad en las diferentes actividades. En su totalidad decidimos militar en nuestra organización, que acabamos de cumplir 26 años, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, y más que la familia, pues desde hace muchos años somos militantes, activistas, y en su caso una servidora, estoy en la Comisión Política Nacional de la UPRES, y bueno, sí iba desde luego en la caminata, porque es una responsabilidad pues de la dirigencia de nuestra organización que esté presente en todas las actividades que se programen.
Entonces yo sí iba en la caravana, sin embargo la acusación que se le da a Felipe, que es totalmente falsa, porque Felipe es discapacitado. ¿Sí? Él no tiene una pierna desde hace muchísimos años y se le acusa de que iba obstruyendo las vías de comunicación cuando él no camina, no iba caminando, él iba en un auto, ¿sí? Entonces, pues ahí está, esa es la situación. ¿Tú ibas también en ese auto, no? No, Felipe Rodríguez iba al frente, adelante, pensando en que se iba a adelantar a Toluca porque iba por los alimentos. Iba a ir por los alimentos para donde llegara la caravana, la caminata, tuviéramos alimento para poder resistir y seguir avanzando. Entonces yo iba en la parte hasta atrás, en la retaguardia. ¿Y quién vino a avisar? ¿Cómo te enteraste? Sí, yo iba en la retaguardia, de repente el compañero que manejaba el auto donde iba él, veo que viene corriendo, vienen otros compañeros de la comisión política hacia mí y es cuando me dicen que levantaron a Felipe. Al decir levantaron es porque nunca se lo llevaron en un auto oficial. O sea, fue en una camioneta tipo Suburban, blanca, vidrios polarizados, sin placas, de donde bajan encapuchados, gente con armas largas y lo suben a punta de golpes. Eso fue lo que nos informaron. ¿Cómo esto a todas luces es una acción ilegal? ¿Eran agentes federales encapuchados, eso es? Bueno, según la explicación de la Procuraduría General de la República, la PGR, es que es un grupo especial que se encarga de hacer este tipo de diligencias para cuando hay procesos de averiguaciones previas o de que se tiene que presentar a la gente que se le está acusando de algo o en su caso que tenga orden de aprehensión. Esa es la explicación que da la PGR, ¿no? Y finalmente, ¿cómo aparece ya en la Procuraduría? Ajá. Y bueno, acá yo creo que es importante que se sepa, ¿no? Que aún cuando dan la explicación la PGR de este grupo especial, no lo presenta el grupo especial. En la PGR lo llevan dos policías que no sabían, lo presentan dos policías que no tenían nada que ver en el asunto y que incluso Felipe nos informa que los policías le dijeron, pues a mí me tocó esta parte, ¿no? Y no sabemos ni qué. Bueno, sin embargo, bueno, pues se me fue la pregunta. Te decía yo que cómo eso exactamente, la conexión entre esta acción de este grupo especial que no entendemos por qué tiene que ser de esta manera, encapuchados, etcétera, y el hecho de que ya está ante las autoridades y cómo explican esta acción. Sí, perdone, sí, desde luego que desde que lo detienen a Felipe es una situación ilegal, ¿no? Cuando detienen a mi hijo, porque hubo otra detención una hora después. O sea, se da también totalmente en la ilegalidad absoluta porque nosotros al darnos cuenta de que se llevaron a Felipe y no en ningún carro oficial, nos adelantamos una comisión a Toluca de más o menos 30 compañeros, nos plantamos afuera del Palacio de Gobierno en términos pues de estar exigiendo ahí que nos dieran una audiencia y que nos dieran una explicación de a dónde se habían llevado a Felipe y bueno, lo que nos dimos cuenta es que todo lo contrario de atender esta petición, lo que hicieron es operar otra detención en ese momento que fue de mi hijo Jesús Alejandro Rodríguez Nava, porque empezamos a ver que toda la gente que estaba afuera de la puerta de Gobernación, que son los que dicen quién entra y quién no a ese Palacio de Gobierno estatal, empezaron a hacer muchos movimientos. Nos quisimos retirar, hacer esta denuncia a la Cámara Local de Diputados del Estado de México, hacer una conferencia de prensa y cuando ya estábamos a punto de retirarnos de la puerta del Palacio de Gobierno, llegan así en varias camionetas, coches de la Policía Estatal,
Una de ellas ya llevaba el encargo de bajarse alrededor de 20 elementos de la camioneta y se van sobre mi hijo y igual a golpes lo suben. Nosotros hicimos intentos de detener y pues también fuimos pues agredidos, ¿no? Aunque no tenemos moretones, no tenemos una huella que sea visible, pero sí fuimos agredidos por tratar de oponernos a que se lo llevaran. Entonces, todo se ha dado en la ilegalidad. Después de esta segunda acción ilegal, que fue como a las 12:30 del día, eran las 3:30 de la tarde y no habían sido presentados en ningún lado. Gracias a la gran movilización que en esas horas se dio a nivel del Estado de México, a nivel del Distrito Federal, a nivel nacional incluso, porque hablamos con diputados federales y con mucha gente, exigiendo que nos apoyaran a hacer declaraciones de que aparecieran, porque estaban desaparecidos hasta ese momento y secuestrados. Fue que después de 3:30, 4 horas, nos informan que estaban en la PGR de la ciudad de Toluca. Esta acción que se ejerce en contra de tu hijo, ¿la llevó a cabo? ¿Cómo iban vestidos? Los que lo detienen iban en las patrullas de la Policía Estatal en el Estado de México, están vestidos de negro, muy armados. Ahí la ventaja es que no iban encapuchados, ¿no? Y por lo menos se sacaron fotos y bueno, hay algunas evidencias de quienes se los llevaban, ¿no? Y que hoy es se cumplen las 72 horas, ¿qué es lo que esperas que suceda? Bueno, como fue el proceso de las 72 horas, es la descarga de pruebas. Se están integrando muchas pruebas necesarias para echar abajo estas 3 acusaciones de que se le hace responsable a Felipe en su caso. Los abogados están valorando ahorita, yo creo que están por determinarlo, si no es que ya lo determinaron, si ellos consideran que las pruebas son suficientes para que le den una libertad en este momento a Felipe, lo valoran, y si ven que hacen falta pruebas que son contundentes para demostrar que no es delincuente, que no es pandillero, que no fue él quien obstruyó las vías de comunicación y etcétera, etcétera, van a pedir una prórroga de 72 horas más. Estas pruebas de su inocencia, habría que pensar que son pruebas de su culpabilidad lo que se tiene que ofrecer, ¿no? Quien lo acuse tendría que demostrarlo en vez de que él tenga que demostrar que es inocente. Sí, pero como el proceso está tan trabajado ilegalmente, o sea, ¿cómo es posible que cuando los abogados revisaron el primer día de su detención y ya presentados, cuando revisan la carpeta de la averiguación previa, cómo es posible que se les esté acusando de esos 3 delitos cuando las pruebas que entrega el jurídico de la Secretaría de Transportes y de Comunicaciones y Transportes Federal son unas fotografías tomadas de esa caravana a 400 metros de distancia, donde no aparece en la foto ni Felipe Rodríguez Aguirre ni Jesús Alejandro Rodríguez Nava, y las hicieron válidas. Y lo otro que entregan son notas periodísticas donde se declara que se va a hacer la caminata, no una toma, la caminata a la que tenemos derecho como ciudadanos, ¿no? Y como militantes de una organización, y esas fueron las pruebas que hicieron que Jesús Alejandro Rodríguez Nava fuera ahorita en este momento lo sacamos bajo fianza, pero el proceso sigue, la investigación sigue, y que en este momento Felipe Rodríguez Aguirre siga recluido en una cárcel con un juicio, ¿no? Adentro, o más bien, no un juicio, más bien el proceso de pruebas para que pues a la PGR, a los jueces que están llevando el caso, pues ellos sean los que determinen qué va a pasar con él, ¿no? Qué barbaridad. Háblanos un poco de Felipe Rodríguez Aguirre como hombre, como padre, como maestro. Bueno, yo creo que como persona, como humano, Felipe Rodríguez
sin duda, yo les decía ayer en la conferencia de prensa que se dio, que sin duda él desde que nació trae algo, un desarrollo especial, ¿no? Porque decía una persona hace muchos años en este país que no había pobreza, declaró, ¿no? Que no había pobreza, que todos los niños que nacían en México nacían con su torta bajo el brazo. Yo les decía ayer a los periodistas, Felipe no nació con torta bajo el brazo, desde que nació sus gritos fue de exigencia para tener una torta o algo que comer para subsistir desde ahí, porque él viene de una zona muy pobre del estado de Michoacán, de una familia muy grande, de 14 hermanos, y que pues los papás con muchas dificultades lo sacaron adelante. Y bueno, todo su desarrollo en la primaria, en la secundaria fue de líder. En las escuelas siempre, en cada grupo de toda la vida, se detectan líderes que están haciendo algo por el desarrollo de su escuela. Y él toda la vida se caracterizó por eso, con problemas con sus papás, porque le decían que él no tenía que hacer eso, que él se preocupara por él, que los demás, cada uno viera, y él siempre dijo, no, tenemos que hacer cosas en colectivo, siempre ha defendido la colectividad, ¿no? Bueno, digo, cuando entra el proceso ya más familiar de los dos hijos que tenemos, Jesús Alejandro y Felipe, toda su educación que él puede inculcarles o puede darles en cualquier momento siempre ha sido encaminarlos a que no actuemos en un rollo individualista, en una actuación individual, que tratemos de ser colectivos en lo que sea, en la alimentación, en la educación, y por eso él y mis hijos han sido partícipes para exigir que se abran 100 escuelas en el Estado de México, ¿no? O sea, nosotros ya somos profesionales, de alguna manera. Sin embargo, pues están las otras generaciones que vienen y mis hijos lo entienden perfectamente, ¿no? Entonces, pues esa situación, digo, como padre, pues creo que mucha gente lo conoce, aunque es difícil esa parte más familiar, pues de repente hay que mantenerlo un poco al margen, y sin embargo él abre toda su existencia. Yo les decía, es de los pocos compañeros que nuestra casa, la casa de todos, porque siempre ha sido, o sea, en mi casa, yo les decía, es un museo, ¿no? Es un museo porque él mandó poner pinturas por todos lados de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de esos luchadores, y quien ha ido se ha dado cuenta. Mi casa es una biblioteca pública porque tenemos una biblioteca con mucho acervo donde todos nuestros compañeros llegan a hacer investigación de escritorio, como sea, pero ahí llegan. Ahí es centro de reuniones, es un local de nuestra organización. O sea, yo creo que más que suficiente decir eso. Tiene Felipe el apoyo de toda la gente que vimos ayer, de la gente que está ahorita y de este plantón que están llevando aquí. Entonces esperemos que sea positivo lo que digan las autoridades. Pues si nos conducimos y ellos se conducen con legalidad, lo que estamos entregando de pruebas y lo que pensamos entregar de pruebas, creo que son contundentes para que se eche abajo esas acusaciones, sobre todo lo que nos preocupa, que lo estén acusando de estar promoviendo una asociación delictiva, con los nombramientos que tenemos de nuestros maestros, que son la contratación que el gobierno del Estado de México nos da para ser maestros en cada escuela. Es más que suficiente, sería más que suficiente, porque esos nombramientos los firma el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública, sí, en el Estado, y ahí en ese nombramiento nos dice, la profesora fulana de tal, X nombre, se contrata por tanto tiempo, y hasta abajo dice, con copia al supervisor escolar, que ese supervisor no es de la UPRES, ¿verdad? Es la estructura que maneja el gobierno del Estado educativa, es una autoridad, ¿sí? Y además abajito ponen con copia a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata o a UPRES o
le ponen con copia AOS, organización social. Entonces nos están reconociendo como una organización social desde hace más de 30 años, que es cuando inicia la primera escuela, donde yo afortunadamente, con mucho orgullo puedo decir que soy la directora en este momento, porque Felipe es jubilado, él ya cumplió su etapa laboral y ya es jubilado, pero desde ese tiempo nuestros nombramientos están catalogados así, o sea, somos reconocidos, ¿no? Las otras pruebas que se van a entregar son documentos oficiales que las autoridades municipales, estatales en este país, las federales como son FONAPO, la Secretaría de Transporte y otras, donde hemos ingresado los documentos de petición de lo que por derecho nos corresponde nada más, ¿no? Entonces son sellados y firmados, nos reciben, nos contestan, donde nos dicen la contestación, en todo, la mayoría de los casos negativa, ¿no? Pero que no hay presupuesto, que no existe la posibilidad, pero hay una contestación y nos dicen a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, organización social, le decimos, le informamos en base a su oficio de petición que no hay presupuesto, etcétera, etcétera. Nos están dando un reconocimiento, ¿no? Elisa, envíanos un mensaje para México, para nuestro auditorio, en demanda de esta libertad de Felipe Rodríguez Aguirre. Pues el mensaje que voy a transmitir es el que dio Felipe en la primer llamada a la que tuvo derecho, ¿no? Y nos mandó un mensaje a todos los compañeros que se están incluyendo para exigir su libertad incondicional. Él nos dijo que nos pedía que estuviéramos firmes, con mucho ánimo. Hay muchos compañeros que están enfermos, que tenemos, entre ellos yo, diabetes, mi hijo Jesús Alejandro, que está enfermo. No personalizo, pero como el caso de nosotros hay muchos compañeros, y él nos mandó decir que nos cuidemos, que tomemos el medicamento, que tratemos de comer, y sin embargo pues estamos en ayuno porque creemos que es necesario. Y la otra parte que nos dijo, si no defendemos en este país que se nos permita, porque la ley así lo dice, que sigamos luchando, haciendo organización social, diciendo las necesidades que tenemos, esto puede ser fatal, no nada más para Felipe Rodríguez Aguirre y la UPRES, puede ser fatal para un pensamiento que existe aquí en este país, ¿sí? Y que es de desarrollo de comunidades en base a, sí, están las autoridades que deben responder, pero también estamos colaborando los mismos ciudadanos, los mismos mexicanos, y eso no podemos permitir que entonces esta detención, este preso político que hoy han sacado en los medios de comunicación muchos diputados y que tiene el carácter del primer preso político de Peña Nieto, ¿sí? O sea, no podemos permitir que caigan otros. Tenemos que conducirnos, desde luego, todos coincidimos en una lucha pacífica, pero no callada. Tenemos que tener el derecho a hablar, a decir lo que pensamos y sentimos, ¿no? Entonces él hizo ese llamado a que solo la lucha va a evitar que, como el caso de él, sucedan más. Ok, muchas gracias, Elisa.